apóstol y otro apóstol dijo, los apóstoles eran el fundamento, vamos a decir. La doctrina que la iglesia descansa en la doctrina, dice, de los apóstoles. Entonces todo lo que nosotros necesitábamos saber ya está aquí en la palabra de Dios. Así que entonces Dios nos habla a través del Hijo, dice al cual, y mire cómo lo describe. A Jesucristo es heredero de todo, dice el versículo 2. Él es heredero de todo. Él es el creador. El versículo 2 también dice que Él es el creador. Como heredero, Él es el dueño. Y creador, Jesucristo es el creador. No es un ser creado. Jesucristo es el creador. Y dice más adelante, me ayudan a buscar. Versículo 3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de Dios. Dice ahí en el mismo versículo 3, es el redentor de los pecados, porque dice que nos purificó con su sangre. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta, es el sustentador de todas las cosas, Jesucristo, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él es el redentor de nuestros pecados. Versículo 3 dice, está sentado a la diestra del Padre, porque Él es soberano, Él es rey, Él está sobre todo dominio y autoridad que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Él es hecho superior, dice, a los ángeles. Es hecho superior a los ángeles. Imagínense que Juan, cuando vio al ángel, se sorprendió mucho, que lo quería adorar. Le dijo, no me adores a mí, adora a Dios. Y no solamente lo hizo una vez, 2 veces. Si se vislumbró por la gloria de un ángel, imagínese la gloria de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Es hecho superior a los ángeles, heredó más excelente nombre que ellos. Pues los ángeles son siervos de Dios, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. El versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Jesucristo es Dios, pero Él es el Hijo de Dios también. Y dice el versículo 6, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el mismo Dios presenta a Jesucristo, lo introduce y da la orden, que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo merece, Jesucristo recibe la adoración. Y Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces cuando Dios dice que lo adoren los ángeles, es porque Jesucristo es Dios. Y luego dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo, Dios mismo, mira el versículo 8, Dios mismo al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es llamado Dios. En el versículo 8, Jesucristo es llamado Dios. Y no está Dios con una D minúscula, porque algunas sectas han dicho que sí, Jesucristo es un Dios diferente del Dios creador, es un Dios más chiquito. Entonces eso sería idolatría. Pero Jesucristo es Dios. Y luego dice el versículo 9, has amado la justicia. Jesucristo es justo en todos los aspectos, sin pecado, sin maldad. Dice, con óleo de alegría. Jesucristo fue ungido como rey, fue ungido como profeta y fue ungido como sacerdote. Él ejerció esto. Como rey es el rey soberano, como cantamos, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Pero Jesús también como un profeta que habló la verdad, y como sacerdote porque se ofreció por nuestros pecados y Él intercede por nosotros. Y luego dice el versículo 10, Dios mismo dice, y tú, oh Señor, Jesucristo es el Señor. En el principio fundaste la tierra, es el Creador, y los cielos son obra de tus manos. Y Jesucristo es inmortal y es eterno. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú, ¿qué dice? Eres el mismo y tus años no acabarán.
Jesucristo es eterno. En Él no hay cambio, no hay mudanza, que dice, de variación. Y dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, hermano, Jesucristo es Dios. Es bien interesante que en un momento, imagínense la situación de los hebreos que estaban pasando por un momento de prueba, de persecución. Ellos sin duda que dudaron acerca de que, ¿y si Jesucristo es el Señor? ¿Será que Jesucristo sí resucitó? Entonces necesitaban escuchar la verdad. Y Dios les dice: ¿quién es Jesucristo? Porque, hermano, cuando nosotros tenemos bien clara la perspectiva de quién es Jesucristo, entonces vamos a salir avantes en los problemas que nosotros enfrentamos. ¿Sabe que el enemigo lo primero que va a tratar de distorsionar en nuestra mente, en nuestro corazón, es de quién es Dios? Que usted empiece a dudar: ¿de veras tendrá el poder el Señor? ¿El Señor será que me sigue amando? ¿Por qué me deja pasar por esto? Y uno empieza: ¿será que sí escucha mis oraciones? ¿Será que sí me ha perdonado mis pecados? Entonces es importante que nosotros tengamos una perspectiva exacta y clara de quién es Dios en esos momentos difíciles para seguir adelante. Así es. Y para que podamos decir en todas las circunstancias: yo soy más que vencedor. Amén. Necesitamos una perspectiva correcta, y la palabra de Dios nos presenta una perspectiva correcta de quién es Jesucristo. Es el Señor. Es superior a los ángeles, es el creador, es el sustentador, Él es eterno, Él es nuestro gran sumo sacerdote, no solamente sumo sacerdote como era Aarón, sino gran sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Ahora, hermano, eso es de una manera general, pero vamos a decir que viéndolo de una manera más personal, ¿verdad? Aplicándolo de una manera personal, dice el versículo que Dios, habiendo hablado muchas veces, eso habla del amor, de la misericordia de nuestro Dios, de su bondad, porque el hombre se ha separado de Dios desde el principio. Cuando Adán pecó, y después de que pecó, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Así es. Tuvo miedo, se escondió. Pero Dios, como los días bajaba, él bajó y estaba, ¿qué haciendo? Buscando a Adán. No porque no supiera, Dios sabía dónde estaba, pero ¿dónde estás, Adán? Porque lo estaba buscando. Entonces, imagínense, hermano, Dios nos ha buscado. Dios ha buscado una relación de amor con nosotros. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era usted y yo. Amén. El Señor nos ha, ahora como digo, de una forma personal, piense usted cuántas veces el Señor estuvo buscándole. Nos estuvo buscando, y cuando nosotros nos apartamos, el Señor nos está buscando a que nosotros volvamos a Él. Eso muestra, hermano, la misericordia de Dios, porque Dios dice, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces, dice. Eso muestra la paciencia de nuestro Dios. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. Entonces, en el hecho de que Dios nos ha buscado, de que Dios nos ha hablado, muchas veces muestra su amor, muestra su paciencia, pero muestra la ignorancia de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha hablado de muchas maneras, a través de figuras. Imagínense que en el Antiguo Testamento Dios habló usando los profetas, usando sus siervos para hablar, los ángeles, pero también habló a través de figuras. Cuando Dios ordenó al pueblo de Israel que hiciera el tabernáculo, cada una de las figuras mostraba, hablaba, apuntaba a Jesucristo.
Y el Señor usó uno de esos símbolos cuando estaba hablando con uno de los principales sacerdotes, maestros de Israel. Perdón, uno de los principales maestros, que fue Nicodemo. Y le dice: mira, Nicodemo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Apuntó a una de esas figuras, y así como esas, muchas veces el Señor habló. ¿Por qué? Y Nicodemo era un hombre, hermano, yo creo que se sabía la palabra de Dios al derecho y al revés. Sin embargo, no conocía al Señor de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho entender. Si Dios no es el que nos toca nuestro corazón y abre nuestra mente, no entendemos. Así es. No entendemos. Y a veces nos impacientamos cuando, yo no se ha impacientado usted cuando le comparte a alguien el Evangelio y usted usa sus mejores estrategias para poder convencerle, y ya parece que la persona convence y dice, y luego le sale con una cosa contra él y dice: ay, me da ganas de agarrarlo. Pero así estábamos antes, así estuvimos mucho tiempo nosotros. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces, eso muestra su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, pero también muestra que si no es el que toca mi mente, mi corazón, yo no puedo entender su palabra. Si usted entiende la palabra de Dios, hermano, es que usted disfruta de la gracia, del amor de nuestro Dios. Porque sus ojos ya no están tapados, porque ahora usted puede ver por el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en usted. Usted puede entender la palabra de Dios. Me gusta escuchar los versículos que ustedes comparten, y yo sé que no todos comparten, pero los que comparten, porque de alguna manera ese versículo le enseña algo. Así es. ¿Verdad? Y eso quiere decir que usted sabe y reconoce que el Señor le habla a través de su palabra. Entonces Dios, imagínense que Dios nos ha buscado, y dice el versículo 2 que Él es el heredero de todo. Pero si Él es el heredero de todo, dice el apóstol Pablo que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Somos pobres, hermano? No somos pobres. No somos pobres. Ya cuando estamos en Cristo, físicamente, materialmente, podemos carecer de muchas cosas, pero en Cristo somos coherederos, dice. Somos coherederos. Dice que un misionero, toda su vida él dedicó al Señor. Y él decía: somos ricos al Señor. Y cuando él murió después de muchos años, el único tesoro que tenía es que tenía $600 en su bolsa. Y era todo lo que tenía. Y la gente dijo: trabajó por el Señor, mira nomás $600 al final. Pero la vida eterna lo estaba esperando. Entonces con Cristo, hermano, Él es el heredero de todo, y Cristo dice, nos ha hecho coherederos. Quisiera ahí que no pierdan este pasaje, pero vea el versículo 6-17 de Hebreos capítulo 6, versículo 17, dice 6:17, dice así. Hoy sí traje mis lentes, así que no tengo excusa para no leer bien. 6:17 creo que dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí le llama, hermano, a los cristianos los herederos de la promesa. Nosotros somos herederos con nuestro Señor Jesucristo, de todas las bendiciones espirituales, de todas las promesas, hermano, de la promesa de la vida eterna. Nosotros somos herederos. Si usted está en Cristo, es un heredero. ¿No le da gozo o alegría escuchar eso, no? Sí. Qué bueno. Y dice el versículo más adelante, el versículo 2 dice que Él es el sustentador de todas las cosas. Es el sustentador. Dice con razón el apóstol Pedro, hablándole a los hermanos también que estaban sufriendo, el apóstol Pedro les dice: de modo
que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el Creador. Vamos a decir que Él es el Creador de todas las cosas. Él es el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el apóstol Juan, cuando él escribió su evangelio, dice, vamos a leerlo, hermano, para que no estemos batallando. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer el versículo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algunos dicen que esto se refiere a cuando ellos vieron a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan que Juan, Pedro y creo que Andrés, o quién fue otro de los, fueron 3 apóstoles que vieron al Señor en el monte de la transfiguración? Y dice que sus vestidos eran resplandecientes y él dijo, Señor, hacemos una enramada. Y él dijo, no. Pero ellos vieron la gloria del Señor. Pero hermano, no solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos se ve al Señor reflejar, a Jesucristo reflejar a Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia, en su poder, en su justicia, en su humildad, en su sabiduría. Al Señor Jesús no lo podían agarrar en ninguna trampa, ¿verdad? Cuando le trajeron una mujer que habían ellos encontrado en adulterio, le dijeron, mira, esta mujer fue hallada en adulterio. Pero ellos querían tentar a Jesús, dice la palabra, querían tentar a Jesús. Querían que Jesús les decía, oh, pues ya saben lo que dice la ley, vayan y apedréenla, denle chicharrón. Y después ellos decían, Él nos mandó que la maten. Pero el Señor ni se despeinó. El Señor se agachó, ¿verdad? Que dice la Escritura. Y empezó a escribir. Y el Señor dijo, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y aquellos empezaron a sentir en su corazón culpables, y dice que empezaron a irse desde el mayor hasta el menor. Y cuando se paró, vio a la mujer ahí, ¿dónde están los que te acusaron? No, pues ya se fueron. Los que te condenaron, pues ya se fueron. Ni yo te condeno. Y nunca lo agarraron en algo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, sabio. Entonces dice ahí que Él es la imagen del Dios invisible. Hermano, imagínense que por eso es que nosotros podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo. Y cuando decimos conocer a Dios, es lógico que no conocemos todo de Dios, pero sabemos que Dios nos ama. Hemos conocido el amor de una manera especial y personal. Podemos decir, conozco el amor de Dios, porque hay mucha gente allá afuera que no conoce el amor de Dios. Sabe, cuando dice, bueno, Dios nos ama porque nos da la luz, nos da la salud, nos da el trabajo. Pero nosotros, la persona que ha confiado en Cristo, conoce el amor de una manera personal, porque puede decir, Él me amó desde antes de la fundación del mundo y se entregó por mis pecados, y ahora soy salvo por la gracia y el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo lo conocemos? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Por eso Él es la imagen misma de Dios. Él es el redentor de nuestros pecados. Dice ahí versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la majestad, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Hermano, esto me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque algunos predicadores han agarrado al
algunos versículos de Hebreos para decir que la salvación no es tan segura. Y hay un versículo que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque muchas personas usan ese versículo para espantar a los cristianos, a decirles: mira, vas a perder tu salvación. Pero sabe que Dios no está hablando de esa manera, porque aún cuando los hermanos estaban como titubeantes en cuanto a seguir, el escritor les dice: mire, Jesucristo ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Así es. Que ellos estuvieran conscientes que sus pecados habían sido perdonados. Cuando usted viene a Cristo y confiesa sus pecados, debe de tener la confianza, si lo hizo de corazón, que el Señor ha perdonado sus pecados. Y eso es una verdad, hermano, que tenemos que tener presente siempre. Y el escritor de Hebreos redunda en esa cuestión. Dice allá, quieren ayudarme a leer 8:12, capítulo 8, versículo 12. Este versículo, hermano, nos da mucha luz en cuanto dice allá que nos purificó en nuestros pecados, y acá que dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Pero te lo vuelve a repetir en el 10:17, capítulo 10, versículo 17, que dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sí, otra vez dice el versículo 17, añade, quiere decir que le añadió a lo que estaba diciendo. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Exactamente, hermano. Y dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces, hermano, aquí el escritor está diciendo, está presentando al Señor como el sustentador, el creador, la imagen misma, pero también dice: el que ha purificado nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice Tito 2:14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y les voy a invitar a que leamos Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios capítulo 5. Está ahí atrás un poquito, dice Efesios capítulo 5, versículos 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sin mancha. ¿Ve, hermano? Como por eso yo digo que es Pablo el escritor de los Hebreos, porque está redundando en eso, pero bueno, es la palabra del Señor y él pudo haber usado a cualquier otro. En eso no vamos a discutir, pero él dice, los hermanos hebreos, eso es lo que me anima a mí, hermano, porque los hermanos hebreos, pues él les llama la atención, porque incluso le dice: yo quería hablarles como a espirituales, pero ustedes todavía son niños, tienen necesidad de leche, en lugar de que se les dé alimento sólido, porque no tienen los sentidos bien ejercitados. Entonces no eran hermanos que usted dijera: qué espirituales son. Pero sin embargo el Señor le dice que habían sido purificados sus pecados.
Entonces, hermano, no quiero decir con esto, y la gente dice que nosotros cuando hablamos de esto es que animamos a la gente a pecar. No, porque la palabra de Dios dice, allí mismo en Hebreos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que aún como hijo de Dios, si somos desobedientes, Dios nos va a disciplinar. Pero nos va a disciplinar porque nos ama. El castigo es diferente de la disciplina. El castigo es para destruir y la disciplina es para instruir, para enseñarnos, para que nosotros aprendamos. Como cuando nuestros padres nos disciplinaban, a veces jalándonos las orejas, no sé si eso sería disciplina, pero ellos lo usaban. ¿Para qué? Para que nos portásemos bien, porque nos amaban, porque no querían que nos pasara algo malo. Y si a nuestros padres los respetábamos, imagínense al Señor. Entonces, hermano, él dice, el escritor les hace ver que el Señor les ha purificado, porque eso es básico en la vida de un cristiano. Imagínese que usted siendo cristiano y no sabe si el Señor me ha redimido, no me ha redimido, si me ha perdonado, ¿será que sí me perdonó o será que no me perdonó? ¿Va a caminar con seguridad? No. Pero cuando usted sabe que Dios lo ha perdonado, lo ha santificado, lo ha redimido, lo ha adoptado, le ha bendecido con toda bendición espiritual, eso debe de impulsar, no a vivir como un marrano, dice, sino como una oveja. Porque bueno, dice que el marrano y la oveja tienen la tendencia, por ejemplo, el marrano a correr al lodazal, y las ovejas también, si ven algún, también les gusta. Pero después de un tiempo la oveja empieza a sentir que el lodo le estorba y trata de salirse porque no es su naturaleza hacer eso. Pero el marrano sí. El marrano entre más lo tenga, disfruta. Pero hermano, nosotros somos ovejas y Dios nos ha purificado, dice la palabra de Dios. Ha limpiado ha quitado nuestra iniquidad, nuestro pecado. Y dice la palabra de Dios, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué significa eso? Sí, como cuando era pequeño, hermano, me asustaban algunas maestras de la escuela dominical y decían, un día que estemos en la presencia de Dios, Dios va a pasar una pantalla allá y van a pasar todos los pecados. Yo decía que no está mi mamá, mi papá, porque si no me van a dar una cincha. Pero yo también les voy a dar una cincha porque también van a pasar la vida de ellos allá. Pero hermano, eso no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, no me acordaré más de sus pecados. Así es. Nosotros nos acordamos, ¿verdad? Nos acordamos de nuestros pecados y a veces, no, es que yo ofendí al Señor. Hay un pastor, había un muchacho que trabajaba con nosotros y dice que un día su pastor se suicidó. Porque su pastor había vivido una vida muy desenfrenada, había cometido hechos muy vergonzosos y a pesar de que había aceptado a Cristo, el Señor lo había llamado y estaba enseñando, pero siempre venían esos recuerdos a su mente y lo atormentaban. Y un día ya él no pudo más y se cortó la vida. Porque el enemigo es lo que quiere cuando nos trae esas cosas del pasado. Pero el Señor dice, no me acordaré más de los pecados. Así es. Hermano, yo creo que esto no es para darnos libertad y decir, ya soy hijo de Dios y ya puedo. No es eso. Y no es eso como cristianos cuando decimos que la salvación que Dios nos ha dado es segura. No es para animar a la gente a que viva mal, no. Al contrario, la palabra de Dios dice que tenemos que vivir de acuerdo a la vocación de vuestro llamamiento, a la cual hemos sido llamados. Entonces, y el apóstol Pedro dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sed santos porque vuestro Padre es santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, no, hermano, si usted escucha que dicen, no, es que ellos hablan de que la seguridad, pues están mandando mucha gente al infierno. No es así. Hablamos lo que dice la palabra de Dios.
¿Por qué, hermano? Porque a mí me anima más el saber que Dios me ha perdonado a que alguien me diga, no, que tienes que luchar y hacer esto y hacer lo otro. No, yo no puedo hacer, las obras que yo haga las puedo hacer en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí, pero no puedo hacer obras para querer lograr algo, porque entonces diría que la obra de Cristo no fue completa. Nuestras obras, queriendo lograr algo, dicen, Jesucristo no terminó la obra y yo tengo que esforzarme. Entonces el Señor dice que nos ha purificado. Luego dice más adelante, ¿dónde estamos? En Hebreos, ¿verdad? Ya estoy en Efesios, pero vamos a Hebreos otra vez, capítulo 1, y dice el versículo 4, algo que nos debe de animar, porque dice el versículo 4, versículo 3, dice, vamos a leerlo otra vez, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, ve que no es coincidencia. También el apóstol Juan, cuando Dios quería animar a los hermanos también que estaban sufriendo, y se reveló al apóstol Juan, y cuando Juan lo vio, el Señor le dijo, mira, yo soy el que vive, el que estuvo muerto y vive. Y también dice Juan, cuando lo vio en el cielo, dice, y el cántico en el cielo era para adorar al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces la palabra aquí dice que Él está sentado a la diestra, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Eso quiere decir que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder, que Él es digno de honor y de gloria, que Él es victorioso y que Él es soberano. Y la palabra de Dios dice que Él está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Eso nos debe de animar en nuestra vida, porque cuando nosotros, hermano, estamos siendo tentados, estamos pasando por una situación difícil, no estamos solos, el Señor intercede por nosotros. O cuando el diablo va corriendo a acusarnos, porque el diablo es el acusador de los hermanos. Usted todavía no acaba de hacer algo malo, cuando él ya miraste a fulano y sultano ni te están obedeciendo, pero el Señor intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Mire, un día le voy a contar esto, no al contrario que de vanagloriarme. Me pongo a pensar que un día me agarró el policía allá en el pueblo no en el pueblo donde vivimos, pero el pueblo cerca de donde vivimos, del municipio. Y yo allá no son muy claras las señales, entonces fui a dar la vuelta en una cancha de básquetbol y me llamó el policía con un silbato. Yo pensé, dije, a lo mejor andan jugando y me di la vuelta y otra vez me di otra vuelta y otra vez. Y cuando no me paré, entonces cuando vi uno de una moto, un policía motorizado, se me atravesó. Y ya me pararon y me dijo, no, es que ya hace rato te andas dando vuelta por este lugar y está prohibido, no ves la señal, porque pues como allá hay muchos puestos de tianguis que a veces se cuelgan de las señales, pues ya ni se ve. Entonces no vi, me llevaron a la comandancia y me decían, ya llévatelo amarrado de una vez, y que no sé, me llevaron. Y vieron que no traía licencia, mi placa no traía eso que le llaman la tenencia y el derecho no sé de qué, y no traía, la placa todavía no la había renovado, llevaba la placa de aquí del dealer de aquí de los Estados Unidos. Entonces llegamos y cuando llegó allá con el jefe me empezó a acusar, no, que mire jefe, pues sí, se pasó la luz, hizo esto y lo otro. Y mi señora iba viendo que ella iba un poco más despacio, porque a mí me llevaban un poco más a la carrera los policías. Y cuando llegamos allá, el procurador me dice, hola Catita, ¿cómo has estado?
Bien, ¿y usted cómo está? Bien, ¿y cómo está su esposa? Pues ahí se pusieron a platicar, fíjate que está muy bien. ¿Y dónde vives, Cata? Dice, vivo pues en La Bandera. Oh, en La Bandera, ¿tú conoces un señor que se llama Don Ventura Villanueva? Sí, pues es mi suegro. Dice, oh, es tu suegro. Pues ese señor es mi amigo. ¿Y qué te trae por aquí, Catita? Dice, pues que vengo con mi esposo que... Ah, ¿es tu esposo? Sí, a ver, que me tenían ahí. Es mi esposo. A ver, ya, ¿y qué? ¿Por qué te trae? Y ya dice, no, pues ya me había leído la multa, iba a pagar 5,000 o 2,000 y tantos pesos. 20 años de cárcel. No tanto, hermano, Casi, hermano. pero sí me dijo que era tanto. Pues ya como ya la conocía a ella y a Don Ventura y que era mi papá, digo, ¿sabes qué, joven? Saque sus papeles y por esta vez va a pagar $75. Y dice el policía, pero señor, y dice, ya dije, va a pagar 75 pesos y ya se va. Y yo me puse a pensar, así ha de estar el diablo allá en el cielo, acusándonos a nosotros, y el Señor Jesús dice, cálmate, yo ya pagué por él. Ya sé, no es mi hijo. Ya pagué por él. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros. Eso nos debe de animar en la vida, que no estamos solos. Estamos por problemas, circunstancias, pero Dios nos habla y nos ha hablado, nos sigue hablando a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y Él es el que nos sustenta. Dice la palabra de Dios, echa tu carga sobre Él y Él te sustentará. Así es. Y así es. Él nos sustenta, Él cuida de nosotros, Él nos ha perdonado, está a la diestra de Dios. Entonces tenemos para seguir adelante. Que el Señor con su palabra nos ayude, hermano. Y si está pasando por una situación difícil, pues no haga como los que dicen, bueno, pues piensa que ese problema va a pasar. Usted debe ser realista y decir, bueno, estoy pasando por esta situación difícil, pero la palabra de Dios dice que no estoy solo, Él está conmigo, y además dice la palabra de Dios que nada de lo que pase aquí se va a comparar con la gloria venidera. Amén. Que nosotros, dice, ha de manifestarse. Así que, hermano, yo espero y deseo que esta palabra a usted le dé ánimo y confianza, y que sigamos adelante y adoremos a nuestro Dios, porque una de las cosas que dice que cuando Dios introdujo al Hijo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora nosotros somos sus hijos, y que le adoremos y le demos gloria y honra, porque Él es digno de la gloria, de la honra y del honor. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas verdades, Señor, que están aquí, y gracias, Señor, porque tu amor se ha mostrado a través de los siglos, Señor, pero de una manera especial también nos has llamado y nos has redimido de nuestros pecados, Señor, y nos has dado a conocer, Señor. Nosotros podemos ver que la gente, Señor, que no te conoce, tiene un concepto erróneo de quién eres tú, y en un tiempo también, Señor, nosotros lo tuvimos, pero ahora podemos ver a través de tu palabra que tú eres un Dios todopoderoso. Y, Señor, que te pedimos que tú nos sigas animando, que nos sigas abriendo nuestro entendimiento para que podamos contemplar y caminar con firmeza en la vida que tú nos has trazado. Gracias te damos por tu palabra, y, Señor, si alguno de mis hermanos está pasando por una situación difícil, donde siente, Señor, que está solo, o que quizá tú has perdido el control, que estas verdades den confianza en su corazón y que pueda seguir adelante, Señor. Gracias te damos porque toda dádiva, dice tu palabra, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho.